Muy bien, muchas gracias. Ya todas están. Entonces, ahora vamos a comenzar. Espero que no tengamos problemas con el internet. Bueno, pues como les decía, vamos a seguir con el curso, con nuestro curso de El sentido de la vida después del COVID. Es- en esta ocasión vamos a empezar a hablar es nuestra tercera sesión. La primera sesión hablamos del día más extraordinario de mi vida y aprendiendo a amarme. Y la segunda sesión, que fue el miércoles pasado, vimos el punto 3, perdonar para ser libre y la mejor versión de mí misma. Perdón, nada más vimos el punto 3 la vez pasada, perdonar para ser libre. Hoy vamos a ver la mejor versión de mí misma y nos vamos a hacer la pregunta, ¿es necesario adaptarme a la nueva normalidad? Bueno, pues antes de comenzar, vamos a recordar aquellos puntos importantes que aprendimos en la sesión de la vez pasada. Aprendimos a saber ser agradecidas, especialmente de todas las pequeñas cosas que tenemos en la vida. También aprendimos a amarnos a nosotras mismas, a perdonarnos a nosotras mismas para poder perdonar a los demás y recordamos que dijimos que este perdón no es realmente perdonar a la otra persona, sino lo estamos haciendo por nosotras mismas, por un amor a nosotras mismas y que esto pues ayuda a mi propia salud, a mi propio bienestar, a estar plena y satisfecha con mi propia vida. Ahora sí vamos a entrar en la primera sesión de este día que le llamamos la mejor versión de mí misma. Quiero empezar por contarles que por desgracia es alarmante la tasa de suicidios que actualmente se ven entre niñas y adolescentes y que gran parte de este problema tiene que ver con la forma en que los adultos esperamos que ellas respondan ante las diferentes situaciones de la vida. Como todas sabemos, la adolescencia es una época bastante crítica y difícil y las niñas que se encuentran en esta edad van a hacer lo imposible, casi todo lo necesario para poderse adaptar a sus iguales, a sus semejantes, ¿sí? Y en esa imperiosa necesidad de aceptación van a ocultar sus sentimientos por miedo a no ser aceptadas. Las niñas son fuertemente influenciadas por la forma de pensar y los patrones de conducta que prevalecen en su hogar. Si el ambiente hogareño no conduce a la confianza y al amor, ellas van a buscar eso en cualquier otra parte. Muchas veces, por desgracia, estas niñas, sobre todo las adolescentes, van a salir a buscar lo que no encuentran en casa, el cariño, el respeto, la autoestima, lo van a buscar fuera. Desgraciadamente, no siempre encuentran lugares adecuados, más bien encuentran lugares tipo pandillas, etcétera, que más bien son lugares de un mal funcionamiento y que las van a llevar a situaciones muy complicadas para su propia vida. Lo mismo que puede suceder si se involucran en situaciones de relaciones que son conflictivas, que son destructivas y que son inmaduras. Muchas de estas dificultades realmente las podríamos evitar si únicamente pudiéramos lograr que las niñas tuvieran una buena dosis de autoestima y de amor por sí mismas. Y por lo tanto es importante que aprendamos nosotras mismas para después poderlo transmitir a nuestras hijas si las tenemos o a
a nuestras sobrinas, a las niñas que tengamos cerca, a las adolescentes que tengamos cerca. Es importante preguntarnos siempre que vamos a hacer algo, siempre que vamos a actuar, que vamos a realizar cualquier acción que queramos hacer, preguntarnos que si esto que voy a hacer realmente me hace sentir mejor conmigo misma. Esta acción que quiero realizar realmente me lleva a mi propia felicidad y sobre todo si esto no va a traer consecuencias negativas, problemáticas hacia mí misma y hacia las demás personas. Esto tenemos que aprender, por lo tanto, a no ser víctimas del sistema o de otras personas y que es posible modificar nuestras experiencias con solo asumir la responsabilidad de nuestros actos y de nuestras vidas. Es realmente de vital importancia mantener entonces una comunicación abierta con las niñas y con las adolescentes para poder hablarles de todas estas situaciones de una manera directa y además para poder crearles el concepto de autoestima, de amor por ellas mismas, etcétera. Realmente la mayoría de las veces que falla el tema de la comunicación es un problema del adulto. Es el adulto el que no está sabiendo realmente tener esa comunicación con la niña, con el adolescente. Y aquí hago un paréntesis. Yo estoy hablando de niñas específicamente porque estamos entre mujeres, pero realmente esto también se puede aplicar a los niños. Eh, entonces somos nosotros mismos los que estamos creando la falta de comunicación cuando en la niñez les decimos a nuestros hijos cuando ellos quieren expresarse y les decimos, no digas eso, no hables de esa manera, lo que estás diciendo son tonterías, mejor ya cállate. Este tipo de cosas que decimos o inclusive lo que yo creo que muchas de nosotras hemos oído que nos dicen, calladita te ves más bonita, ¿sí? Toda esta represión, porque realmente es una represión por parte del adulto, por parte de nosotros, hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas, hace que haya una falta de comunicación y también que haya una falta de autoestima en nosotras y en esas personas que reciben esta represión. Y luego pues nos preguntamos, ¿por qué mis hijos no tienen una buena comunicación conmigo? Pues realmente el problema somos nosotros mismos que los estamos reprimiendo. Si queremos mantener una buena comunicación con nuestros hijos en la edad de la niñez, de la adolescencia y cuando sean adultos, tenemos entonces que aprender a crear en ellos una buena autoestima. ¿Cómo? Pues aplaudiendo las cosas que hacen, aceptándolos con sus maneras de cómo son ellos, con sus estilos, con sus maneras de hablar y de dirigirse a nosotros, por supuesto, siempre dentro de los márgenes de la educación, etcétera, pero aceptando pues que nos hablan como niños, aceptando que nos hablan como adolescentes, aceptando que son personas y que como personas tienen derecho también a expresarse, ¿sí? Tenemos entonces que recordar, muy importante tener en cuenta, que cada vez que hacemos que otra persona se sienta culpable, le estamos robando su autoestima. La autoestima es como un poder interior que tenemos que nos hace sentir fuertes, poderosas, nos hace capaces de tener dominio de nuestra vida y ser dueñas de nuestra propia vida. Es decir, cuando una mujer tiene autoestima,
puede realmente decir aquello de que me siento capaz de comerme el mundo. Tengo ganas de hacer esto, aquello y puedo hacerlo. Soy capaz, sé que puedo. Ante esta u otra dificultad no pasa nada, yo sigo adelante, yo puedo hacerlo. Eso se logra cuando se tiene una buena autoestima, que es un amor por uno mismo y es ese poder dentro de una misma que nos impulsa a salir adelante y a hacer y a lograr todas aquellas cosas que realmente nos interesan. Cuando tenemos autoestima también somos conscientes de que no necesitamos depender de nadie para ser felices. Entonces nos damos cuenta que la felicidad, como lo decíamos en una de las sesiones pasadas, depende de mí misma, depende de cada una de nosotras, que la felicidad no depende de que alguien nos ame o de que nos den esto o aquello o de obtener cosas. La felicidad depende de ese poder interior que nace en mí misma, que nace de mi autoestima, de mi amor por mí misma, del conocimiento que tengo de mí misma, de las capacidades que sé que tengo y también de las limitaciones que reconozco que tengo y que sé cómo superarlas. Entonces, por el contrario, nos damos cuenta entonces que cuando necesitamos a alguien que nos complemente, estamos siendo codependientes. Cuando descansamos en otra persona para que se haga cargo de nosotras, a fin de no responsabilizarnos de nuestras vidas, estamos siendo codependientes y por tanto no estamos siendo dueñas de nuestras vidas. No tenemos autodominio y perdemos nuestra libertad y la capacidad de crecimiento. Quiero recordarles en este momento que los niños, los adolescentes, en este caso las niñas, normalmente no hacen aquellas cosas que les decimos que hagan. Pórtate bien, haz esto, haz aquello, bla, bla, bla. Lo que van a hacer, lo que sí están haciendo es lo que ven que hacemos nosotros. Por lo tanto, la mejor manera de educar es con el ejemplo. Si yo soy una persona que tengo autoestima, que tengo ganas de salir adelante, que todas estas cosas, eso es lo que mis hijos están viendo en mí y por lo tanto estoy educando a una niña con autoestima, a una niña que ve que las mujeres somos capaces, que podemos tener logros, que podemos salir adelante, que tenemos voz y voto, que podemos comunicarnos, que lo que hablamos es importante, etcétera, etcétera. Realmente les puedo decir que yo he conocido a lo largo de los años que he dado orientación a mujeres que debido a este tipo de educación con poca autoestima, donde se les ha maltratado, donde no se les ha dado la capacidad de comunicarse, etcétera, estas mujeres han tenido una vida desgraciada y pues han permitido en sus vidas que ser maltratadas, ser rebajadas, son mujeres codependientes, son mujeres que no son libres y que por lo tanto no son felices. Yo diría que es absolutamente necesario que las mujeres todas tomemos conciencia de que somos tan valiosas como los hombres. No estoy diciendo que más que ellos, ni menos que ellos. Somos igualmente valiosos, tenemos las mismas capacidades, podemos desarrollar las mismas capacidades, tenemos que tener las mismas oportunidades y tenemos que tener la capacidad de desarrollarnos para hasta obtener la mejor versión de cada una de nosotras, lo que cada una querramos ser y hasta donde cada una de nosotras queremos llegar a ser, ¿no? Yo te diría que si naciste y fuiste educada en un ambiente poco favorable para tu crecimiento personal, recuerda que todo esto no debe de determinar tu vida. No puedes permitir que toda esa situación, por difícil y conflictiva que haya sido, esté determinando tu vida actual.
lo que una persona te hizo en el pasado, lo que una persona dejó de darte en el pasado, no puede de ninguna manera determinar toda tu vida. No puede y no debe determinar toda tu vida, ¿sí? Estarás, porque si haces eso, vas a estar dándole poder a esa persona sobre tu vida, estás siendo codependiente y no estás siendo libre. Por lo tanto, realmente tú eres quien decides hoy lo que tú quieres ser. Tú tienes el poder para dejar atrás todas las creencias negativas que antes te dirigían para comenzar a convertirte en la mejor versión que puedas llegar a ser tú misma, ¿sí? Tu nueva versión se va a hacer patente cuando tú abandones todo lo negativo y lo reemplaces por creencias positivas. Cuando tú perdones tu pasado y a las personas de tu pasado. Cuando tú dejes de culpar a todas las situaciones alrededor tuyo como los elementos que determinan tu vida. Dejes de culpar, por ejemplo, al gobierno, a tus padres, al COVID, cuando dejes de culpar todo lo de afuera y empieces a hacerte responsable de ti misma y de tus propias acciones. Entonces tú podrás alcanzar tu mejor versión con una buena ayuda profesional y podrás lograr todas las mejoras que tú estás buscando en tu vida. Yo les quiero recordar, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, que en ILAFEL contamos con un gran equipo de asesores profesionales que nos están dando todo este apoyo con el objetivo de llevarnos hacia un punto en común, hacia un objetivo común. Entonces, la mujer que realmente quiere cambiar su vida y que quiere mejorar su vida y que entre en ILAFEL va a pasar por una gran experiencia, va a pasar por cada uno de nuestros asesores, todos con el mismo objetivo, todos con la misma mentalidad de llevarla hacia un punto común al que ella quiere llegar, donde ella quiere estar para sentirse bien, plena y satisfecha consigo misma y realmente lograr estos cambios importantes en su vida. Bueno, pues hasta aquí terminamos con la primera sesión de este día y vamos a pasar a nuestra segunda sesión. En esta segunda sesión vamos a comenzar por hacernos una pregunta. ¿Es realmente necesario adaptarnos a esta nueva normalidad que estamos viviendo? Bueno, yo creo que no tengo que explicarles mucho, todos sabemos, todas nosotras sabemos la situación en la que estamos viviendo, no solamente me refiero al confinamiento y a toda esta situación de falta de libertades que hemos vivido, simplemente el hecho de llevar un cubreboca como la chica de la fotografía ya es una situación que limita, ¿sí? Nos tapa nuestra comunicación, nos está realmente limitando de alguna manera. Entonces, toda esta situación conflictiva que, que el COVID no ha sido el culpable, déjenme decirles. El COVID solamente vino a ser como el parteaguas entre una situación anterior y una situación que no es que se esté creando ahora mismo, sino que ya se venía gestando, pero que va en aumento. Por eso es que a veces nos sentimos todas nosotras como desubicadas, como fueras de lugar. Por eso muchas veces nos preguntamos qué está pasando con todo esto, porque realmente están pasando una serie de situaciones que antes
no existían, que antes no eran así y a las cuales nos tenemos que adaptar. Ante todo esto, vuelvo a hacer la pregunta, ¿es necesario adaptarme a la nueva normalidad? Bueno, voy a empezar por decirles que en mi experiencia como orientadora, muchas personas, y estoy hablando de mucho antes del COVID y de todo esto, llegaban y me decían, ¿por qué soy yo la que tengo que cambiar? ¿Por qué no cambia la otra persona? ¿Por qué no cambia mi jefe? ¿Por qué no cambia mi pareja? ¿Por qué no cambia mi hijo? ¿Por qué tengo que ser yo la que tengo que cambiar las cosas? Se dan cuenta que cambiar vale la pena, pero piensan que es necesario que el que cambie sea el otro y no ella. ¿Sí? Y esto pasa porque nosotras mismas nos sentimos pues casi perfectos. Además nos sentimos muchas veces la parte víctima de esa situación y por lo tanto nuestro pensamiento es decir, si yo soy la víctima de esta situación, el que tiene que cambiar es la otra persona o tiene que cambiar la situación o tienen que cambiar las circunstancias, pero no yo. ¿Sí? Eh, Realmente resulta claro que es mucho más sencillo responsabilizar a los demás, a las cosas exteriores, de mis errores o de lo que me está pasando, que hacerme cargo de mis propias acciones. Es mucho más fácil culpar al otro de mis fracasos, ¿sí? Es muy conveniente decir, tú eres el que está mal, sería muy bueno que tú cambiaras, si tú cambias, van a cambiar todas las cosas, nuestra relación va a cambiar y vamos a estar mejor. Si mi jefe me trata mejor, las cosas van a cambiar. Si mi hijo no me habla mal, las cosas van a cambiar. Si el COVID dejara de existir, las cosas van a cambiar. Si esto y aquello pasa, las cosas van a cambiar. Esto es muy conveniente y es muy sencillo pedirlo. Realmente las cosas van a cambiar para mí si yo cambio, si yo aprendo a responsabilizarme de mis propios actos, si yo acepto mis propios errores y los enmiendo. Solo así van a cambiar las cosas para mí. Por lo tanto, está en mis manos mi cambio, pero nunca está en las manos de la otra persona. El que yo cambie, el que yo mejore, el que yo llegue a ser una mejor versión de mí misma, mi crecimiento personal, mi mejora personal, nunca está en las manos de otra persona, nunca depende de la otra persona. Si la otra persona comete errores, la otra persona tendrá que reconocer sus propios errores, enmendar sus propios errores, pero yo tengo que responsabilizarme de los mismos para que yo tenga un crecimiento personal y para un cambio en mi propia persona. Por lo tanto, quejarme de todas las cosas malas que están sucediendo o de las cosas malas que me ha hecho el otro o de todos los problemas que ha traído el COVID, etcétera, etcétera, pues no me conduce a ningún sitio más que a recodearme en sentirme la víctima de la situación. Eh, por lo tanto, el querer que sean las otras personas las que cambien y no nosotros, no va a llevarnos a que las cosas sean diferentes. Las cosas entonces van a cambiar, insisto, en cuando yo haga algo realmente importante porque las cosas cambien. Es decir, cuando yo realizo acciones que me conducen a que mi situación de vida cambie, mi relación con aquella persona cambie. Entonces, cuando yo realizo acciones para que las cosas cambien, es cuando las cosas realmente van a cambiar. ¿Qué significa entonces el cambio? El cambio significa, por un lado, liberarnos de las ataduras que nosotras mismas nos hemos creado. ¿Qué ataduras nos hemos creado? Nos hemos metido
inconscientemente en situaciones de aislamiento, de soledad quizás, de separación de nuestros seres queridos, de miedo, de ira, de dolor, en fin, todos estos sentimientos y emociones negativas que pues todas alguna vez hemos experimentado. Y estas ataduras no nos las han provocado los otros. Nosotras mismas nos hemos metido en esa situación. Ciertamente me podrá decir cualquiera de ustedes, pero es que a mí mi pareja me golpeaba, o es que a mí mi padre me maltrataba, o es que a mí me pasó esto, aquello o lo demás allá. Por lo tanto, fueron esas situaciones o esas personas las que me provocaron que yo esté como estoy actualmente, que sea una persona aislada, que sea una persona con pensamientos negativos, que sea una persona cruel con los demás, que no tenga la capacidad de amar a nadie, porque es que no me enseñaron, es que me hicieron esto, me hicieron aquello. Todo esto es verdad, realmente sucede. Sin embargo, yo soy la que tengo la capacidad de decidir si quiero seguir viviendo de esa forma, metida en esa situación de soledad, de aislamiento, de separación, de dolor, de miedo, etcétera. Yo soy la que quiero seguir ahí, o yo decido en un momento dado decir, eso que pasó no determina mi vida y me quiero liberar. Quiero que esta atadura se deshaga en mi vida y quiero salir adelante. Quiero realmente tener una vida más placentera, más feliz, mejor en todos sentidos. Quiero mejorar, quiero crecer, quiero ser libre, quiero ser independiente, quiero tener un mejor trabajo, quiero verme mejor físicamente, quiero tener una mejor pareja, quiero tener una mejor relación. A todo eso tengo derecho, pero tengo que empezar por liberarme de las ataduras que yo misma he creado y que yo no quiero quitarme. Muchas veces resulta que aquellas personas que nos hicieron determinada cosa, un padre que maltrató, por ejemplo, a lo mejor ese padre ya se murió o ese padre vive muy lejos de nosotras, ¿sí? Y ya ni siquiera está cerca de nosotras, pero nosotras seguimos aferradas a ese aislamiento, esa soledad, a ese miedo, a esa ira contra esa persona. Entonces, ¿quién está creando la atadura? Yo misma. Ya no es esa persona ya no existe, ya no está, pero la atadura la sigo creando yo misma. Entonces, soy yo quien tengo el poder y la capacidad para decir, hasta aquí, basta, rompo con esta atadura. Ahí es donde empieza realmente el cambio, cuando yo decido que quiero que las cosas cambien, liberándome de las ataduras de ese pasado mío. Otra cosa que significa cambiar es saber adaptarnos a una realidad personal, laboral, de pareja, familiar o social. Por ejemplo, como la realidad de la nueva normalidad, una adaptación social que tenemos que hacer todos de una manera uniforme. O sea, todos, el mundo entero está inmerso dentro de estos cambios, de este cambio de época, de esta nueva normalidad que estamos viviendo y todos tenemos que saber adaptarnos a esta nueva situación, pero también de manera particular todas tenemos situaciones a las que tenemos que aprender a adaptarnos, cosas que, que a lo mejor no nos gustan, cosas que no son exactamente como quisiésemos que fueran, pero que si aprendemos a adaptarnos a esa situación, entonces las vamos a vivir pues, de una manera muchísimo mejor. Son, por lo tanto, nuestras actitudes negativas las que, como les decía yo, nos llevan a estas circunstancias de ataduras, de falta de adaptación, etcétera.
Y por lo tanto, si cambiamos nuestra forma de pensar, podemos cambiar por completo la situación y podemos adaptarnos a una nueva circunstancia. ¿Cómo? Pues entendiendo conscientemente por qué y para qué quiero hacer esto. Es decir, estamos hablando de una verdadera adaptación en una plena conciencia y después de un análisis de los hechos. Nunca debemos aceptar una doblegación de nuestra libertad ante nadie. Eso no es una adaptación, eso es perder nuestra libertad. Adaptarme entonces, por ejemplo, a la nueva normalidad significa que entiendo todo lo que está pasando porque lo he analizado, lo he estudiado y por lo tanto yo me adapto a estas nuevas circunstancias porque yo quiero hacerlo, porque me doy cuenta libremente que hacerlo, adaptarme a estas nuevas circunstancias es lo mejor y lo más certero para mí porque me conduce a estar mejor conmigo misma, a estar mejor en la realidad en la que vivo, etcétera. Entonces, hablar de adaptación es tener un conocimiento de las circunstancias, haberlas estudiado, entenderlas, analizarlas y después de realizar este estudio, este análisis de mi situación, ya sea personal o social o laboral, entonces yo puedo decidir con ese conocimiento de esos hechos, puedo decidir qué es lo que yo considero más conveniente para mí y en base a eso me adapto de una manera o de otra a esas circunstancias de vida que me han tocado vivir. Les quiero recordar y lo vimos también en la sesión pasada, que en ILAFEL tenemos el sistema de creencias ILAFEL, que es un sistema exclusivo de ILAFEL. Lo que nos ayuda este proceso es precisamente a realizar estos cambios de la mejor manera y sobre todo de una manera estructurada y consciente de lo que estamos haciendo, porque el cambio que tenemos que realizar, aunque nos demos cuenta que lo necesitamos, nos demos cuenta que realmente hay algo en nosotras que tiene que cambiar, que tiene que ser modificado y que lo queremos hacer. No siempre solamente la voluntad de querer hacerlo nos lleva al cambio. Necesitamos de la ayuda, del apoyo, de la guía de personas generalmente profesionales que nos pueden dirigir y que nos pueden apoyar para que ese cambio realmente se realice de una manera correcta, estructurada y nos conduzca hacia el objetivo real de nuestro crecimiento, de nuestra mejora y de la obtención de esa mejor versión que quiero llegar a ser. Sin embargo, yo aquí les quiero presentar eh, pues algunos pasos. Bueno, antes que eso, tenemos que aprender a modificar entonces nuestros pensamientos negativos y cambiarlos por positivos, porque nuestros pensamientos definen nuestras creencias, que son las que rigen nuestras conductas y nuestras acciones. Esto lo que quiere decir es que lo que yo pienso, ¿sí? Siempre me lleva a tener una conducta en la misma dirección de lo que estoy pensando y en una acción igualmente en la misma dirección de lo que estoy pensando. Tiene que ver con este sistema de creencias, tiene que, lo hablamos un poco más desarrollado en la sesión pasada, cuando les decía yo que muchas veces tenemos muy afianzado en nuestro interior creencias que se nos han impuesto en nuestra niñez y que el creer, por ejemplo, que yo no soy una buena cocinera porque me lo dijeron de niña, pues esto me lleva a que mi conducta y mi acción está encaminada a eso. O sea, yo en casa no quiero cocinar y si cocino, cocino mal
porque mi creencia, mi pensamiento negativo es que yo no soy capaz de ser una buena cocinera. En base a esto, entonces, es lo que les comentaba de nuestro sistema de creencias y la fe. Ahora sí voy a pasar a darles algunos pequeños lineamientos de cómo podemos hacer un ejercicio personal y en casa para poder conseguir, pues, cambiar nuestros pensamientos negativos. Empezamos entonces porque lo principal es, perdón, es aceptar que algo dentro de mí tiene que cambiar. Es darme cuenta y aceptar que algo está pasando y que eso que está pasando no es algo que tiene que cambiar otra persona, sino es algo que tengo que cambiar yo. Ese es el primer momento, el primer paso, darme cuenta que hay algo dentro de mí que tengo que cambiar. En el segundo punto, pues nos damos cuenta que cada vez que tenemos un pensamiento, que cada vez que pronunciamos una palabra, realmente lo que estamos diciendo es una afirmación. Y estas afirmaciones tenemos que aprender a que sean afirmaciones positivas. Perdón, ya me pasé al tercer punto, perdón, me he distraído. El segundo punto es estar dispuestas a aprender nuevas actitudes y, bueno, pues concentrarse en eso, ¿no? Voy a retomar porque, bueno, el primer punto era aceptar que algo dentro de mí tiene que cambiar. El segundo punto, estar dispuesta a aprender nuevas actitudes, nuevos pensamientos para realmente cambiar, ¿no? Entonces, si me doy cuenta que tiene que haber algún cambio en mi vida, el segundo punto es estar dispuesta a que realmente tengo que aprender nuevas cosas. El tercer punto entonces es aprender a hacer afirmaciones positivas, porque entonces sí, como les decía yo, las afirmaciones positivas son el elemento necesario para que yo pueda cambiar los pensamientos negativos de mi vida. Entonces, la afirmación diríamos que es el punto de partida para el cambio, para realmente cambiar. Esto quiere decir que conscientemente yo estoy eligiendo ciertas palabras o ciertas oraciones que si las formulo de manera positiva en presente y las estoy diciendo de una manera frecuente, me van a ayudar a cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. Por ejemplo, yo hago la siguiente afirmación. Yo siempre puedo levantarme temprano y de buen humor. O puedo decir, todos los días me levanto temprano y de buen humor. Entonces, esto es estar haciendo una afirmación en positivo y en momento presente. Ahora, el punto número 4, reconozco y acepto que merezco el bien. Tengo que aceptar que yo merezco cosas buenas. No un poquito de bueno, sino todo lo bueno que existe, yo lo merezco y yo puedo acceder a todas esas cosas buenas. Y yo te podría decir que la manera en que tú puedes descubrir si tú crees realmente que mereces todas esas cosas es cuando tú pronuncias una afirmación positiva. Entonces, en ese momento tú tienes que observarte a ti misma y ver qué estás sintiendo, qué está desarrollándose dentro de tu mente, dentro de ti misma. Muchas veces es muy bueno anotar aquello que estoy sintiendo porque cuando lo veo en papel, lo veo visible y me es mucho más fácil y mucho más claro entenderlo. Sí, entonces me doy cuenta cuando veo eso que lo único que está impidiendo que yo merezca algo, que yo me ame a mí misma, vuelve a ser la opinión de alguna persona que en algún momento dado me dijo que yo no podía o que yo no debía o que lo que sea, y eso yo lo acepté como verdad, lo acepté como una creencia en mi vida.
Vamos a dar un ejemplo. Nuevamente, si yo afirmo, yo me levanto temprano todos los días y de buen humor y me detengo a meditar qué siento cuando yo digo esa afirmación. Y si me doy cuenta de que posiblemente estoy escuchando dentro de mi mente la voz de mi padre o de mi madre que me está diciendo, eres una floja, nunca te puedes levantar temprano, entonces yo no me levanto temprano o de mal humor, porque quizás también me lo dijeron, ¿sí? Porque a esa creencia de esa persona externa le estoy dando un poder muy importante en mi vida. Entonces es un pensamiento, una creencia negativa que yo tengo que desechar y alejar de mi vida para que realmente yo pueda dar el paso a levantarme temprano todos los días y hacerlo de buen humor. Ahora, cuando yo me doy cuenta de que está sucediendo esto, soy capaz de asimilarlo y soy capaz de entonces empezar a decir esta información, esta afirmación positiva de manera constante hasta que esa afirmación se instala en mi cerebro. Eh, y puedo entonces encaminarme realmente a ser una mejor versión de mí misma. Realmente lo que estoy diciendo es que tengo que sacar de mi pensamiento todas aquellas cosas que no me sirven, como limpiar de un ordenador las cosas que le están afectando al ordenador y tengo que insertar dentro del ordenador las nuevas aplicaciones que realmente me van a ser útiles. Lo mismo, tengo que insertar dentro de mí los pensamientos positivos que realmente me son útiles para convertirme en esa nueva versión de mí misma que yo quiero ser, una mujer mejor en todos los sentidos que yo quiera hacerlo y por lo tanto, pues con un mejor desarrollo, mayor crecimiento, etcétera. En punto número 5, pues nos damos cuenta que todos estos pensamientos viejos y negativos los hemos tenido durante mucho tiempo dentro de nuestro inconsciente y les hemos dado un poder muy, muy importante y fuerte para que determinen realmente nuestras vidas. Por lo tanto, para que haya un cambio estructural y una nueva versión instalada en nosotras mismas, como les decía yo, no es tan fácil como solamente decir voy a cambiar, voy a repetir tantas veces este pensamiento positivo y ya va a haber un cambio. Nos vamos a dar cuenta que es un proceso que lleva un tiempo y que muchas veces resulta que logramos avanzar y a veces nos paramos o retrocedemos inclusive y hay que volver a recomenzar. Entonces, nuevamente es un proceso que, como dice aquí, toma tiempo y dedicación a aprender esta nueva manera de pensar, esta nueva manera positiva de pensar y bueno, pues hay que eh, ayudarnos si es necesario, pues de la mano de gente experta, de profesionales que nos puedan conducir por ese camino. Respondiendo a la pregunta que nos hacíamos al iniciar este segundo capítulo del día de hoy, preguntábamos, ¿es necesario adaptarme a la nueva normalidad? Pues yo diría que sí, es totalmente necesario que nos adaptemos si queremos realmente vivir bien, sentirnos bien con nosotras mismas. Eh, porque estarnos quejando de que es que por culpa del COVID no sé qué, es que debido al COVID no sé qué tanto, es que el gobierno lo que está haciendo, es que esto y aquello, el quejarnos constantemente de todo, a lo único que nos conduce
es a que nos sintamos mal con nosotras mismas, a que no nos estemos adaptando a una situación que es la situación actual, que recordar que lo que vivíamos antes ya no va a volver a ser igual, ya no va a regresar a ser lo mismo y que por lo tanto, en la medida en que yo logre adaptarme a lo nuevo, a las nuevas circunstancias, a la nueva situación, en esa medida yo voy a encontrarme mejor conmigo misma y voy a sentirme más satisfecha con pues toda la nueva situación. Em, yo puedo mejorar las cosas cuando me adapto con una actitud positiva, cuando hago un análisis de la situación y busco sacar una buena oportunidad. Eh, para terminar, quiero pues que nos quede muy claro que de todas las crisis y de todas las situaciones negativas que podemos vivir en nuestra vida, siempre podemos sacar algo positivo y bueno, y lo tenemos que hacer. En las crisis es donde hay las mejores oportunidades para el crecimiento, no solamente como personas, sino también son los momentos en que encontramos oportunidades de encontrar una mejora en el trabajo, de desarrollar una pequeña empresa, en fin, lo que tenemos que hacer es estar abiertas a ver estas nuevas oportunidades, aceptarlas, seguirlas y para eso, para poder ver esas oportunidades es que tenemos que estar libres de todo ese negativismo y tenemos que ser mujeres pues con una gran capacidad, con una gran capacidad de recepción, de querer el cambio en nosotras mismas, con una autoestima bastante alta y que nos lleve a tener pues muchas ganas de lograr todos esos cambios que queremos lograr. Vamos entonces a aprender a adaptarnos a esta nueva normalidad y bueno, en las siguientes sesiones seguiremos viendo pues cómo lo vamos a conseguir. Una reflexión final que quiero hacer es, vamos a retomar los puntos que hemos aprendido hasta este momento a lo largo del curso. Primero aprendimos a amarnos a nosotras mismas, utilizando nuestra inteligencia y nuestra voluntad para ello, ¿sí? También aprendimos a agradecer siempre y constantemente por todo lo que somos y por todo lo que tenemos, incluso agradecer las pequeñas cosas, los pequeños detalles, etcétera. También hemos aprendido a perdonarnos a nosotras mismas y a perdonar a todos los que creemos que nos han hecho daño o que nos los hicieron realmente, pero por un verdadero amor hacia nosotras mismas estamos realizando ese perdón. Hemos aprendido a no sentirnos víctimas y a tener una autoestima muy elevada de nosotras mismas, porque esa autoestima nos hace capaces de realizar todo lo que queremos hacer y también hemos aprendido a saber adaptarnos a las nuevas situaciones con el objetivo de sentirnos bien con nosotras mismas, de conseguir ese camino de independencia y de libertad que todas queremos lograr. Por último, quiero presentarles el trabajo personal, que ya saben que me gusta dejárselos. Recuerden que no es necesario que me lo envíen, a menos que pues alguna de ustedes encuentre en algún momento de su reflexión la necesidad de comentar algo conmigo, lo puede hacer a través del correo o de un WhatsApp. Y por supuesto, si tienen la necesidad de tener una sesión privada conmigo, pues me lo hacen saber y con mucho gusto lo agendamos. El primer trabajo personal, pongo aquí que pienses y escribas primero cómo me veo dentro de 3 meses, cómo me veo dentro de 1 año o dentro de 10 años. Entonces piensa, yo me veo haciendo determinada cosa, yo me veo siendo una mujer
con estas características, yo me veo habiendo superado tal situación de mi vida. ¿Cómo me veo en 3 meses? ¿Cómo me veo en un año? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Qué tipo de vida quiero tener en el momento actual y en el futuro? ¿Las personas con las que convivo me ayudan a crecer o me limitan? ¿Estoy dispuesta a realizar cambios que me ayuden a ser mi mejor versión? O sea, ¿realmente quiero hacerlo? ¿Estoy realmente dispuesta? Entiendo que los que no se adaptan, perdón, entiendo que las personas que se adaptan son las que sobreviven, ¿sí? Las personas que no se adaptan realmente son personas que se van quedando anticuadas, obsoletas y que se van aislando, que van teniendo más soledad con ellas mismas y entonces pues son personas que no sobreviven, no en el sentido de sobrevivencia física, sino a nivel mental. Entonces vamos a hacer una lista de nuestras metas. A cada una de esas metas háganle una pequeña descripción de de una de ellas y cómo quieren conseguir alcanzar esa meta, qué cosas, qué acciones quieren realizar para alcanzarla y analicen si son metas viables y qué consecuencias podrían traer, consecuencias positivas o negativas en su vida, ¿no? Eh, Luego, en el segundo trabajo, dice aquí que vamos a aprender a cambiar pensamientos negativos por positivos. Para lograrlo, vamos a valernos de afirmaciones positivas. Como ya les comenté, realmente no es tan fácil hacer realmente todos estos cambios en nuestras vidas. Sin embargo, bueno, pues este es un pequeño ejercicio que realizamos durante las sesiones que yo tengo de orientación y creo que es un ejercicio que puede serles útiles. Por ejemplo, hay que recordar que las afirmaciones siempre las tenemos que elaborar en forma positiva. ¿Qué cosa no es correcta? No es correcto decir, ya no voy a gritarles más a mis hijos o ya no voy a discutir más con mi esposo. Eso no es correcto. Lo correcto sería decir, mi relación con mis hijos es sumamente agradable y pacífica. Mi esposo y yo tenemos una excelente comunicación. Entonces, el ir repitiendo constantemente, mi esposo y yo tenemos una excelente comunicación, mi pareja y yo tenemos una excelente comunicación, mi hijo y yo tenemos una excelente comunicación, mi jefe y yo tenemos una excelente comunicación. Esto a lo que me lleva es que lo repito tantas veces que se instala en mi cerebro y llego realmente a creer positivamente que yo tengo una buena comunicación con cada una de estas personas. Luego, las afirmaciones también siempre se deben de elaborar en presente. Por ejemplo, no es correcto decir voy a ser una persona sana, voy a tener muchas oportunidades cuando logre cambiar. Lo correcto es decir soy una persona sana, me siento llena de salud, estoy luchando por mejorar y ya tengo muchas buenas oportunidades en puerta. Bueno, pues puedes hacer tantas afirmaciones como tú creas que tengas que hacer en tu vida para cambiar aquellas cosas que tú conoces de ti misma que tienen que ser cambiadas. Y vuelvo a repetir, aquí tienen mis contactos, pueden escribirme a través del correo electrónico o un WhatsApp a mi móvil, yo les responderé con mucho gusto y trataré de ayudarlas pues siempre que sea posible. Y recuerden pues aquella persona que quiera eh, entrar en la experiencia y la fe y que quiera realmente tener un crecimiento y personal y obtener una mejor versión de sí misma, pues lógicamente puede pedírnoslos y bueno, yo les digo que será una experiencia buenísima, bellísima, en donde te sientes mimada, acompañada por todo el equipo que formamos y la FEL y que lo que queremos es que eh, llegues a esa mejor versión de ti misma, te sientas satisfecha y plena con tu vida.
pues les quiero agradecer a todas muchísimo su presencia. En este momento estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Recuerden que la subo a YouTube, se las paso la grabación para que la puedan repasar tantas veces como quieran, para que puedan ver la tarea y realizarla. Y pues las invito nuevamente, por favor, a que nos sigan en YouTube, se suscriban a nuestro canal, nos den me gusta si les parece que todo esto es útil y que lo compartan con muchas otras mujeres que ustedes conozcan y que pueden entrar a escucharnos en nuestro curso. Todavía nos quedan 2 sesiones más adelante. Así que, bueno, pues la sesión que entra, eh, vamos a seguir aprendiendo cosas y en la última, pues vamos a aprender precisamente cómo eh, afrontar estas pérdidas, estas situaciones difíciles que hemos tenido durante estos meses, durante este año, que hemos perdido personas queridas, que hemos perdido quizás el trabajo, que hemos perdido pues amistades o situaciones que, que bueno, han sido difíciles en nuestra vida. Vamos a aprender el proceso del duelo, cómo pasarlo, cómo superarlo y cómo adaptarnos a esta nueva normalidad. Así que las sigo esperando a todas. Les agradezco muchísimo estar esta tarde nuevamente y mañana allá en México conmigo. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias y me despido de todas y cada una de ustedes. Y les mando un beso. Muchas gracias a todas.